podcast. Y como siempre, no me encuentro sola. Querida Joyce, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días, muy bien, muy contenta de poder compartir este tiempo juntas y pues tenemos siempre una invitada. Gloria, ¿nos quieres contar quién es? No. Bueno, ok, se acabó. Claro que sí, el día de hoy estoy honrada, cada uno de nuestros invitados ha sido especial, pero hoy la persona que nos acompaña llena mi corazón. No tenemos muchísimos años de conocernos, pero desde que la conocí ha contribuido mucho a mi vida y me ha ayudado mucho a crecer. Sin más, vamos contigo. Fer, bienvenida. Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues bien bendecida. Realmente estoy muy emocionada, un poco nerviosa, pero ahorita nos aclimatamos. Se va a ir pasando. No, pues muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por considerarme y este es un momento muy especial, claramente. Disfrutémoslo y veamos qué es lo que el Señor quiere que hablemos el día de hoy. Claro que sí, muy bien. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. El tema del día de hoy, ¿cuál es, Joyce? El tema se llama Mi vida antes de ti. Muy nombre... Muy romántico, de novela. Sí, de novela romántica. Gracias a Gloria. Gracias a mí, yo soy la autora. Sí, Mi vida antes de ti, justo hablábamos la semana contigo, mensajeaba un poquito sobre qué es nuestra vida antes de Cristo, ¿no? Antes de conocer a Jesús, todos tenemos un pasado. A mí siempre me gusta verlo como un libro que se está escribiendo. ¿Quién es el autor? Obviamente es Dios. Y Él va escribiendo cada capítulo de nuestra vida que es especial. Y bueno, sabemos que en este caso todos tenemos una historia antes de conocer a Cristo. Aún los que crecimos dentro de la iglesia tenemos una historia en el que en ese momento específico nos encontramos con Dios y pudimos iniciar nuestro caminar con Él. Y hoy queremos que tú nos platiques un poquito sobre tu historia. Sé que tú no creciste dentro de la iglesia cristiana y bueno, eso también es muy interesante. Queremos platicar un poquito contigo sobre esa parte de tu vida. Iniciemos por primero, ¿cuántos años tenías cuando conoces tú de Jesús? ¿Escuchas por primera vez? Por primera vez, realmente estuve así haciendo una introspección durante la semana, así como, ¿cuál era la historia? Realmente creo que Jesús llegó antes de que yo me diera cuenta. Yo tenía 18 años, acababa de entrar a la universidad. Okay. 2014 más o menos por ahí. No echen cuentas. No. Bueno, o sea, realmente creo que fue antes, en ese tiempo del 2014 más o menos, fue donde yo conozco a la que ahora es mi mejor amiga, ya casi hermana, y empiezo a tener una relación muy bonita con ella. Yo no sabía que me hablaba de Jesús, pero él me escuchaba mucho, me daba muchos consejos y todo. Yo vivía una vida secular normal, no tenía ni siquiera así como conocimiento de Dios tan grande ni nada, familia tradicional católica. ¿Pero nunca fuiste como muy de ir a la iglesia católica? Fíjate que sí hubo una temporada en el pasado que hasta serví en la iglesia católica, en el coro y todo así, ¿no? No lo sabía. Y sí creía y sí sentía, y ahora que lo recuerdo, como si una necesidad de que yo sabía que Dios existía. Okay. Sin embargo, no lo conocía. Entonces, le servía, estaba ahí, tal vez en el lugar equivocado, ¿no? Pero después de eso, entré a la universidad y completamente lo quité, ¿no? O sea, en tu existía. corazón sí había como existe un Dios. Sí, claro. Y creo en él, ok. Ajá. Pues la fe, ¿no? La fe que te enseñan. Es más que nada eso, como la tradicional. Sí. Y después de eso, ya en el transcurso de la universidad, en el 2016, 2015-16, empiezan a pasar muchas cosas muy tristes en mi vida, en la vida familiar. Okay. Mis padres se separan, mi hermana más pequeña, a consecuencia de eso, pues empieza a vivir como temas ahí de adicciones fuertes. Y pues así la gota que derramó el vaso para mí fue la muerte de mi abuelo. En ese tiempo muere mi abuelo y encuentro una parte de Fer destrozada, o sea, completamente rota, completamente deprimido, completamente así. Y esta persona no me soltó, o sea, esta persona siempre estuvo conmigo. Yo empecé a buscar y a querer llenar mis vacíos con cosas. Empecé a juntarme con malas amistades, empecé a fumar, empecé a tomar. Empecé a hacer cosas, a salir a lugares que normalmente no salía, pero quería buscar como esa saciedad, ¿no? Sí. Esta persona no me soltó, conoció mi lado más oscuro. Más oscuro, sí, claro, y mal, o sea, mal.
ya quería dejar la carrera. O sea, ya yo en mi punto ya así de quiebre y de todo, quiero dejar mi carrera. Y ella, pues no me soltó, ¿no? Yo creo que seguía hablándome. Hacíamos como 40 minutos, 50, una hora a veces en el transcurso del camión. Y ahí es donde una vez como que ya le dije, ¿sabes qué? Este es mi último día de universidad, ya no voy a venir. Estoy cansado, no puedo, ya no quiero. Y esa vez como que se animó. Ajá. Y ese día me habló de Jesús, me habló de Dios. Empezamos a tener una conversación muy fuerte durante el transcurso del camión. Y yo me bajé, ya recuerdo perfecto ese día, yo me bajé, estaba lloviendo, se ve muy dramático, pero realmente se los juro que fue así. Sí. Estaba lloviendo y yo me bajé y me refugié debajo de un árbol, yo estaba llorando así mucho. Y yo me senté y en ese momento mi oración fue como una tipo oración, ahora lo sé que es una oración, pero dije, yo no sé si tú existes, o sea, yo no sé si tú eres real, pero si lo eres, te necesito porque yo no puedo, o sea, porque ya no puedo. Y yo pienso que ese fue el momento donde todo comenzó, donde fue como esa oración que realmente en tu dolor, en la herida, de decirle ya, o sea, no, yo no puedo. Y a partir de ese día las cosas cambiaron completamente. Obvio no fue como lo único, después pasaron muchísimas cosas más que iremos como platicando, pero eso fue el inicio de todo. Y a partir de ahí pues mi hambre por empezar a conocer más. Regresé a la universidad, evidentemente, no falta el día siguiente, pero ya una paz inundaba mi ser, había mucha tranquilidad. Yo no sabía de qué, yo no sabía de dónde venía, pero no entendías, pero sabías nada, que te sentías bien. Pero sabía que algo había cambiado. Okay. Entonces, a partir de ahí fue cuando yo me encuentro como por primera vez con Jesús, con Dios. Qué padre. Wow, qué bonito. Sí, digo, fue gracias a una amistad, como claro. dices. Entonces, sí es importante, háblenle siempre, chicos, a sus amigos y amigas. A veces pensamos que nos dan el avión, pero no es así, porque creo que es muy importante, sobre todo, como dices, todos tenemos un punto en el que pasamos por cosas difíciles. Más como jóvenes, a veces es como el fin del mundo. Claro, sí. Y bueno, así se siente, entonces siempre dar una palabra de ánimo, solo escuchar, ¿no? Escuchar a las personas, poder estar ahí para ellos. Creo que eso marca la el estar diferencia. Presente, ¿no? Porque sí, o sea, la verdad qué bonito de tu amiga que nunca te soltó. O sea, a pesar de todo lo que pudiste haber hecho, o sea, ahí estuvo. Sí. Y estoy súper segura de que oraba por ti. Ajá. Claro. Estuvo orando muchísimo por ti. Sí, sí. Y pues te habló en el momento indicado. Correcto. Sí, yo pienso que, o sea, ya después de tiempo, yo sabía o supe que todo lo que ella me decía, que ella, todo lo que me platicaba, pues eran las parábolas de Jesús, eran proverbios, eran salmos, eran así, pero ya hasta después, cuando yo comienzo a leer la Biblia, es cuando me doy cuenta de que ella siempre me habló de Jesús, siempre me habló de él, nunca me habló con su entendimiento ni con sus palabras, sino que siempre usó la palabra de Dios para hablarme a mí. Entonces ya en ese momento fue como, hizo clic todo. Perdón, ¿es hombre? No. Oh, no, ok. No. Es que dije, ay, capaz que la regué. Pero ok, está bien. Súper bien. Muy bien. Yo quiero preguntarte en unas breves palabras, ¿quién era Fer antes de conocer a Jesús? Wow. En breves palabras, Fer era una persona que no se conocía, que cumplía y luchaba por cumplir las expectativas de los demás, inclusive papás, es como de tú debes de ser la niña buena, que calificaciones 100, la que se porta bien, la que hace todo, cumplir esas expectativas de toda la familia en general, inclusive pues también en amistades, en todo, creo que vivía con un vacío de querer ser suficiente, siempre. Eso me hizo hacer muchas cosas y perder mi identidad y el dejar de conocerme a mí misma. Entonces prácticamente yo lo defino como perdí mi identidad, no sabía quién era y cumplía las expectativas de quien estuviera a mi alrededor, incluyendo familia. Entonces creo que estaba perdida completamente. Wow. Sí. Joyce, ¿quién era Joyce antes de iniciar tu relación con Jesús? O sea, también me identifico con Fer en esa parte de tú eres la niña buena, o sea, de buenas calificaciones, a ti se te da todo lo tienes que hacer perfecto. Tú siempre estás bien. Claro. Siempre. Como que ese fue tu papel. Ese fue, sí, ese era mi papel. Era tu rol. Sí, aunque sí, no te tocaba.
Exacto, o sea, tienes que ser fuerte, tú demostrar que lloras, no, claro que no, Joyce no llora, o sea, Joyce es fuerte. Yo mis sentimientos tengo. Y sí o no, o sea. Sí, yo me acuerdo, claro. Creo que sí, esa parte, pues mucho orgullo que había también en mi corazón, ¿no? Creo que principalmente eso. Y si era de repente medio maldosilla con mi hermana. Una disculpa, Una Caris. disculpita, sabes que te amo. Ya cambió. Pero sí llegaba a ser de repente medio malvadilla, media ruda. de que, ay, le quité la silla, ay, se cayó. Así. Ah, ok, así. Sí, como de ese estilo. No tanto, o sea, No. tampoco es como que, ay, todo el tiempo era malvada. No, pero sí tenía Buscaba mis formas. momentitos así. Pero gracias a Dios que me cambió. Ya soy diferente. Ya soy diferente. ¿Segura? No, sí. No, sí. Le vamos a preguntar a Carissa. No. Sí, ¿Y no. tú, Gloria? Yo creo que igual. La verdad es que es un común que tenemos siempre. Yo me considero como me dedicaba a agradar a las personas. O sea, para encajar, ese era también mi papel. Agradar a las personas, ser y cumplir expectativas. Creo que es también. Como no encuentras su identidad específicamente, entonces vas como que rolando, ¿no? Así de que tú necesitas que sea esto, bueno, soy esto. Necesitas que sea tal, pues también puedo ser tal, ¿no? Entonces creo que también coincido en esa parte. O sea, agradar personas era como lo mío. Sí, claro. Antes de empezar realmente a conocer quién es Jesús y lo que espera de mí y lo que soy en él, ¿no? Entonces ese era también mi porque mayor pues problema. es un constante, bueno, es un caminar con Jesús, ¿no? Y claro. pues van habiendo cambios, cosas que tienes que dejar, que tienes que mejorar. Claro. Pues sí, es parte de la vida con Jesús. Sí, creo que sobre todo también es como esa parte de que a veces creemos que Dios es como una varita mágica, ¿no? Ajá, O sea, sí. no, o sea, es un Dios de procesos. Claro. No es como que de un día para otro te vas a hacer mejor persona y va a pasar todo. No, o sea, es un proceso de transformación, Sí. de renuncia, de que te duela un poco, porque tienes que desaprender muchas cosas. Yo Sí. creo que esa es la parte como más difícil. Lo más complicado, ¿no? Sí, de Totalmente. desaprender Y completamente. creo que es bueno que lo mencionemos porque la realidad es que a veces también creamos esa falsa expectativa en la gente cuando se acerca a Dios. Piensa que todo es como pum, varita mágica y ya tu vida fue todo, jamás será ajá. igual, ¿no? O sea, sí, es real que nunca vuelves a ser la misma persona, pero es un proceso el que tienes que ir siguiendo y como dices, hay muchas cosas que ya aprendiste desde chiquito y quitártelas de encima y como que empezar en ese nuevo caminar es complicado, pero es parte también de ir creciendo. Sí, entre uno es más grande, es más difícil hacer esos claro. esos Esos cambios, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuántos años tenías? ¿Alguna vez ya me has platicado? Cuando tú decidiste así como Tenía como ya 14, 14, más o menos. más o menos. Sí. Me acuerdo mucho en un congreso que fuimos a Monterrey. Ahí fue donde. Ahí sí sentí, ya ves, bueno, decían, ¿qué pasa? Que al frente, no sé, que yo nunca he sido de esas personas de pasar al frente. Yo tampoco. Y, o sea, no pasé, solo me quedé en mi lugar porque fue así como que el primer día que llegamos, pues ya llegamos un poquito tarde y fue como que, pues la primer prédica o segunda, no me acuerdo. Pero ya era así como que nochecita, ¿no? Y pues sí, varios como que pasaron, yo solo me quedé en mi lugar. Y y ya pues solo me arrodillé. Me acuerdo, yo como que recuerdo porque la verdad no sé quién fue, pero siento que fue Ale, ¿Quién que oró estuvo por ti? orando por mí y sí fue muy bonito. Sí. Sí. Muy bien. Yo creo que yo tuve como ahí creo que como a como a los 13 años más o menos fue cuando yo como que empecé a entender lo que yo era para Cristo y eso cambió mucho mi mente. Igual, Ale tuvo mucho que ver, ya la tuvimos aquí de invitada. Ok. Pero tuve un bache en el que me alejé cuando yo inicié, no sé, como a los 16, como que me alejé, ya sea amistades o cosas que no entiendes y como que te alejas. Y nuevamente me acerqué gracias a Visión Joven. O sea, ese primer retiro al que fuimos, campamento, donde pude acompañarlos, como que ahí, y ni siquiera me acuerdo cuántos años tenía. Hace muchos. ¿Cuántos campas llevamos ya? 9. ¿9? Wow. Fue en el de la San Marqueña.
no sé hace cuánto sería. Sí, ¿Como 8 años? 8 o 9 años, más o menos. Entonces ya tenemos rato de conocernos. Y tú no. Y yo nos conocimos ayer. Más bien de que han Ya fortalecido su íntimamente, verdad. sí, claro, ya. tienes razón. Así. Sí, ya. porque no éramos tan cercanas en aquel momento. Pero sí fue en ese retiro, bueno, campamento, donde yo como que reconecté. O sea, fue cuando dije, no, ya, en serio, vamos a hacer Sí. esto. Y pues sí tiene ya unos 8 añitos, 9 que empezamos así cool. Sí, también tuve como esa etapa. Y creo que sobre todo como que esa edad, cuando estás en la prepa, como que sí pasa mucho. Muchas cosas, ¿no? O sea, dices amistades, la carga de materias de la escuela, o sea, pues sí es un poco más pesado, ¿no? Pero sí también como que tuve mi época rebeldona. Ahí me rebelé Como y sí que fue como de, andábamos ahí ups, haciendo. reprobé. Ups, mamá, Ah, sí, es reprobé. cierto. Mamá, perdóname. Perdóname, mamá, reprobé. Yo Sí. nunca reprobé, pero me acuerdo que en la prepa fue mi primer cero en un Wow. examen de trigonometría, algo así. Es que eso de las matemáticas y yo, amigos, no. No. Pero me acuerdo que fue mi primer cero y fíjense, me da mucha risa porque lloré un montón. Cuando la maestra me dio mi examen empecé a llorar como María Magdalena. Me fui a mi casa y todo, y yo no quería enseñarle a mi mamá ese examen. Yo dije, me va a desheredar. O sea, en mi Voy a cabeza dormir en la pasaron un calle. montón de sí, ya no voy a tener casa. Y me dio mucha risa porque, bueno, ahora me acuerdo y me da risa, ¿verdad? En ese momento no. En ese momento no. Me acuerdo que yo le dije así con todo el pesar a mi mamá, mamá, saqué 0. Y mi mamá fue como, ¿y qué tiene? Y yo, es que te voy a decepcionar a ti y a mi papá. Y ella como, no, o sea, mi mamá fue muy linda, ese día me acuerdo, porque si hubiera reaccionado de otra manera, yo creo que sí hubiera impactado más. Pero ese día como que entendí que no tengo que ser siempre la niña cerebrito, está bien Ok. que también saque 0 de repente. ¿Ves? Hasta ahí tiene un impacto, ¿no? Esa parte de querer Sí. como satisfacer esa expectativa Sí, que no, tienen sí. de ti. Y la verdad es que yo lo reconozco, es algo como con lo que sigo lidiando. A veces me tengo que recordar como de, hey, a ver, ¿para Claro. quién es esto? ¿Cómo Sí. lo estás haciendo? Etcétera. Porque creo que es como algo, como dices, algo que aprendiste muchos años y como que darle la vuelta, de pronto es como, wow, a ver, tranquila, acuérdate que no, Sí. no es así. Yo creo que a comparación de ustedes, o sea, yo tengo ese encuentro con Jesús y empieza como mi vida de querer como conocerlo y querer como esa parte, porque para esto, obviamente yo no le decía nada a mi mamá, claramente. O sea, mi mamá era como la autoridad de la casa. Claro. Sí. Mi mamá se vuelve un poquito más fría, más dura, muy obvio. Pues imagínate, ¿no? O sea, se divorcia, muere su papá. Entonces, y Sí. pues su hija más chica, pues en esos temas, ¿no? Entonces, Sí. y luego yo empiezo a decirle como, es que me quiero congregar en la iglesia cristiana. ¿Y tu Entonces, mamá? No. o sea, imagínate este cambio tan drástico. Yo de ser a expectativa de ellos y de toda la familia, de ser como la que se porta bien, la que saca buenas calificaciones, la única que está estudiando la carrera, porque las demás no quisieron. Es como que todos los ojos estaban puestos en mí. Sí. Y ahí me tenían así, ¿no? Como que en un altar así. Y creas o no, pues sí te sacia un poco, ¿no? Como decir, yo soy, ¿no? Y cuando empiezo a tener esa hambre de querer conocer más, yo empiezo a poner de pretexto los domingos para poder ir a la iglesia, yo miento en mi casa. Ok. O sea, yo fue como de, mamá, tengo que hacer un proyecto de la universidad en pleno domingo. Sí, mamá, en domingo. Todos los domingos. Entonces, Es un proyecto personal. eso fue más o menos como en noviembre, más o menos, que empiezo yo a irme a escondidas a la iglesia. Y ella no sabía nada, absolutamente nada. Y la iglesia me recibió de una manera... O sea, yo iba con mucho miedo, con mucho nervio, porque mi mamá no sabe que estoy aquí, y esto y lo otro. Entonces yo me iba para allá. Y allá me recibieron con un amor, o sea, no puedo olvidar ese día de que me recibieron como, ¿cómo estás? Esto, lo otro. Como si ya tuvieras mucho tiempo de estar ahí, ¿sabes? Sí, ya te Y conozco de conocía. años. La familia de mi amiga también me recibió súper bien. Ellos fueron parte también fundamental de toda esta parte. Y así estuve, o sea, estuve yéndome escondidas. Ellos me guardaban mi Biblia. Me regalaron una y cada domingo me la llevaban y yo me metía hacia la iglesia como de, bueno, aquí está tu Biblia, Fer. Ah, gracias. Oh. Sí. Y así, ¿no? Y así estuve un tiempo. Después para en diciembre yo hablo con mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Me voy a empezar a congregar. Estoy yendo a una iglesia cristiana y voy a ir. No, ahí se tronó todo, o sea, Reventó ahí la reventó, y obviamente empecé a tener discusiones muy fuertes.
Obvio, hubo mucho confrontamiento, hubo mucha lucha. Cada 8 días era horrible, porque era como de, ya te vas, esto, lo otro. Entonces, pero no dejé. O sea, no dejé de ir, no dejé de ir, no dejé de ir. Yo lloraba mucho toda esa temporada. Mucho, mucho, mucho. Pero siempre que llegaba a la iglesia yo sabía que valía la pena. O sea, estando ahí como que Dios me daba esa seguridad. Ya tenías como esa convicción. Esa convicción. De aquí es donde tengo claro, que estar. de aquí no me tengo que mover. O sea, de aquí yo sé que aquí estás y aquí existes. Obvio pasó una temporada donde yo empecé a poner en duda lo que me habían enseñado con lo que yo estaba aprendiendo nuevo. Esa lucha. Ese shock, ¿no? Ese shock, y sobre todo como también ponerte a ti como de estoy haciendo las cosas bien. O sea, realmente estoy decepcionando a toda mi familia, todas las tradiciones que teníamos. Como tener que, me imagino que lo pusiste en una balanza, ¿no? Claro. Como de qué está pasando. Y todavía intenté en ese inter de, a ver, a lo mejor sí estoy equivocada. Ajá. O sea, y poner en duda todo, pero ahí empecé a leer mucho la Biblia. Okay. Entonces yo leía cosas y veía, tenía los sermones y luego me iba a la iglesia donde me enseñaron. Y yo preguntaba, pero no obtenía respuestas. Entonces eso me hacía como puntos para acá, ¿no? Sí. Ya cuando todo esto sucede, evidentemente Dios puso en mi corazón un tiempo de tienes que irte de ahí. Tienes que irte de ahí, tienes que irte de ahí, tienes que irte de ahí. En el 2018 yo decido irme de mi casa. Pero me voy así de, o sea, así. O sea, fue de un día así. Ya no estoy. Ajá, y yo me dolía mucho lo que estaba haciendo. Entonces yo me fui con mi amiga, rentábamos una casa chiquita, así. Era mi primer trabajo también, apenas terminé la carrera, terminé las estadías. Ahí me contrataron en esa misma empresa, entonces ya tenía como ingresos. Y en ese año yo salgo de mi casa. Y huí, o sea, literalmente huí de ahí porque no estaba pasando nada bien. No tenía como esa libertad de poder seguir como a Dios, pero sentí el respaldo completamente. O sea, yo decía, Señor, por favor, mándame una señal de que está bien, esto que estoy haciendo. Y para esa semana, cuando agarramos el Uber, porque mi amiga me ayudó a empacar todo así escondida, así. Uy, todo lo que tenía, yo recuerdo que solo salí como con 3 bolsas negras, con mi ropa nada más, mi guitarra, que para ese tiempo tocaba la guitarra, mi guitarra y lo que pude así, mi uniforme del trabajo, así, lo que fuera. Sí, sí. Y con eso me salí de mi casa. Y ella fue y me ayudó. Evidentemente fue odiada por mi mamá un tiempo, porque fue mi cómplice. Pero de ahí, y a partir de ahí, recuerdo mucho, sufrí mucho, no me hablaban para nada, mi familia completa, nada. Los perdí un tiempo, pero tuve la libertad de poder seguir congregándome, de poder seguir acercarme más y más y más a Dios. Sí. Ese fue como que el reto, ¿no? O sea, como de que tienes una convicción y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo. Sí. Y esa convicción, gracias a Dios, ha seguido y ha seguido. Y han pasado muchas cosas, pero creo que ha prevalecido, ¿no? Y ya como que eso que puso en tu corazón, sí, lo seguiste y confiaste en él. No sabías porque a lo mejor no tenía mucho tiempo de conocerle, pero yo sabía que tenía que seguirlo, sabía que tenías como eso ahí en tu corazón. Ajá, de hacerlo. Y creo que es esa paz, ¿no? A veces hablamos un montón de la paz, que nadie entiende. Y es real, o sea, de verdad, cuando más la necesitas, ahí está. Es como eso que te mantiene tranquilo. Aunque a veces parece que alrededor todo se está incendiando en llamas. Sí. Es como esa paz de que está bien, Dios está conmigo. Entonces, qué fuerte, Fer, qué fuerte, la verdad. Sí. Y yo sí fue, pero no, fue, o sea, ya que lo ves... ya lo pasaste. Sí, más que nada, cuando ya ves, hubo un tiempo en la iglesia se hace un ayuno de Daniel. El primer ayuno que yo tuve, que lo hice así como que 100%, lo dediqué completamente a mi hermana más chica. Yo pensaba, obviamente yo oraba por mi familia, claro. Y yo la buscaba a mi familia y les hablaba, ¿no? Como de todo esto. Y yo les decía, es que el único que va a poder salvar a mi hermana, porque mi hermana está muy mal, y ya se había salido de la casa y temas, pues lo que hacen las adicciones en las personas, ¿no? Sí. Entonces estaban ya como muy mal, y esos primeros 21 días yo los dediqué completamente como a orar por ella. Y yo recuerdo que mis oraciones solamente era sálvala, por favor, sálvala. Y no me salía otra cosa de mi boca, y era sálvala, Señor, por favor, sálvala, por favor, sálvala, sálvala. Y ya recuerdo que después de los 21 días pasaron como 5 meses aproximadamente. Para este tiempo yo ya estaba sirviendo en la iglesia en alabanza y solo tocaba la guitarra, y recuerdo que estábamos así de por empezar el culto, y en eso así iban entrando mi mamá y mi hermana. Wow. Así a la iglesia. Es como
yo recuerdo todo eso y fue como, yo recuerdo que ese día no podía ni tocar la guitarra porque yo estaba como agradeciendo que habían ido. Sí. Entonces fue como de la oración tiene poder. Claro, claro. Dios te escucha completamente. Sí. Y yo dije, wow. Y ahora toda mi familia se congrega. O sea, mis hermanas, mi mamá, pues mi pequeña familia, claro, ya están dentro de la iglesia, están sirviendo en la iglesia. Y obviamente viviendo como esa transformación en Cristo también, ese conociéndolo proceso. Individualmente, claro. Pero ahí están. O sea, es como de... fuiste como esa punta de lanza. Sí, tú contribuiste totalmente, claro. ¿no? En ese proceso. Pero qué cool. Así es como ay, que... lagrimita. Ya sé, sí, súper fuerte. Qué padre, pues gracias a Dios por eso, la verdad. Sí. Porque sí. ¿Cuántas personas vemos a veces que pasan años y siguen yendo sin su familia a la iglesia? Entonces, qué padre. Qué padre que Dios ha hecho ese milagro también en tu familia. Y estoy muy impactada. Sí, yo también. Sí, porque sabes que a veces siento que pasa, por ejemplo, a mí, no sé si tú compartas el sentimiento, pero como crecimos en hogares donde nuestros padres ya son cristianos, Sí. no sé, de pronto escuchar ese tipo de historias donde te pone en confrontación con tu familia, solo el hecho de querer asistir a una iglesia cristiana a veces es como, wow. Sí, qué fuerte y qué valiente también. Sí. Pues en ser determinante en tu decisión y pues la decisión más importante de tu vida, ¿no? Claro. Y no desistir de eso es de admirarse y reconocerse. Sí, y por ejemplo, cuál ha sido en tu vida, Fer, el mayor cambio? O sea, tú como persona, ¿cuál ha sido ese cambio en tu vida que dices, wow? Yo creo que mi carácter completamente. Okay. O sea, si tú ves a una Fer de hace 10 años, realmente me desconocerían completamente. Claro. Sí, yo era una persona muy egoísta, muy orgullosa, un carácter muy fuerte y explosivo. Okay. Sí tenía como que ciertas ahí cositas o manías ahí medio raras de que no te comparto de mi comida, no te comparto de nada, así muy envidiosa. No me toques. Sí, muy solitaria. Realmente sí, siempre no fui de amigos. O sea, si ahorita tú me preguntas como de ¿cuántos amigos tienes? O sea, todos han sido de Cristo para acá. O sea, anteriormente de verdad no tengo contacto con casi nadie, es muy poquito. Porque realmente fui como muy solitaria, muy egoísta, muy así. Entonces no sabía tener compañía, no sabía como nada de esa parte. Mi carácter completamente sí cambió totalmente. No soy una persona ya explosiva, como más tranquila, escucha, ya pensamos, socializa más. Sí, sí creo que más que nada es mi carácter. Y en la parte de la identidad ha transformado completamente. Obvio, es una lucha, lo decíamos, es como algo que continúas y dices, tú tienes que recordarte constantemente esa identidad que Dios ya te dio. Recordé quién eres en Él y todo, porque aún el año pasado todavía pasé por un tiempo de heridas, de darte cuenta que estás herido todavía, que Dios quiere sanar más, por todas estas causas o cosas que pasaron ahí por el 2015 que les platicaba, se generó como una herida de abandono en mi ser. Entonces esto generó muchos problemas después. Sí, rechazo, ¿no? Claro. Ser rechazado por tu familia. Y pues, así como que ya te quedas solito, ¿no? Como que en la faz de la tierra. Y yo que pienso como que el Señor quiere sanar eso conmigo. Entonces ha estado tratándolo conmigo desde el año pasado. Y te recuerda esa parte como... Hay algo que me llenó mucho iniciando este año, que decía como es que tienes que darte cuenta que el que te tenía que elegir ya te eligió. Entonces es como eso así claro, me volvió como, sí es cierto. Es como de preocúpate, a él lo tienes que agradar. Sí. Es como cuando cambias eso, toda tu aquí el chip cambia completamente. Sí. Es como tú vivías para agradar a las personas, para querer ser suficiente para poder ser elegido por alguien. Sí. Ese era mi vacío. Sí, claro, porque al final es eso, es un vacío. O sea, ¿con qué lo quieres llenar? Con gente, con amistades, con actividades. Y te das cuenta que en realidad eso que tienes ahí que te falta en realidad es Jesús, ¿no? Claro. Ese huequito que está ahí que necesita de Jesús y de su amor, porque su amor, bueno, a mí, por ejemplo, yo a veces me asombra un montón, me cuesta mucho entenderlo, pero luego digo, no lo voy a entender, solamente yo acepto que me amas. Y solo entender eso para mí ha sido como, porque si
siento que siempre batalla, bueno, a lo mejor como mujeres, ¿no? También como con ese querer que te quieran, ¿no? Entonces... Que te elijan. Exactamente, que te elijan, que te quieran. Y creo que es importante cuando tú te das cuenta que existe ese amor, o sea, que siempre ha estado ahí, que siempre va a estar ahí para ti, es cuando como que cambia tu mente. Claro, completamente. Sí. Sí. Que ese huequito solo es para Jesús. Exacto. Y no es tan chiquito, o sea. Claro. ¿Verdad? Sí. Y tú, Joyce, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu mayor cambio? Mi mayor cambio, creo que, no sé, escuchándote me identifico mucho contigo. Por tres. Por tres. Vamos a aplicarlo. Sí, creo que, pues que somos como de la edad, ¿no? Sí. Entonces, creo que también Sí, tiene ustedes un son un poco que poquito ver. más grandes que yo. No. Pero Eso no es mentira. Eso es mentira. Yo soy la chiquita. Sí, creo que... Es que creo que sobre todo en el carácter es donde se llega a notar como más el cambio, ¿no? Parte, pues, el mostrar mis sentimientos, mis emociones, creo que ha sido como primordial, como decir, pues me dolió lo que hiciste, o me alegró muchísimo, porque a me veces gustó. ni Como- las cosas más alegres, ¿no? O sea, mi mamá una vez también me dijo, ella se hizo su universidad, pues ya teniéndonos, ya estábamos grandes. Entonces, cuando se graduó en su... Ay, no sé cómo le llaman, bueno, que tienen sus sinodales y... Que soy como su presentación. Ajá, sí. Ok. Y al final, pues yo le di un abrazo, o sea, pues estaba muy orgullosa de mi mamá, ¿no? Y ese es el abrazo más emotivo, o como con más sentimiento que he sentido de tu parte, ¿no? Y yo, ay, pues sí. Tú toda fría, Y yo, ay, sí. sí, siento. Ya sé. Sí, de verdad, o sea, Sí. como que hasta dar un abrazo me costaba un chorro, ¿no? Sí. Y mi hermana es todo lo contrario, ¿no? Hasta me molestaba. Ahorita ya no me molesta eso, ¿verdad? Pero sí, de que me abrazaba Sí. y yo, oh, yo estoy para allá. No me Como toques. que esa parte también, Claro. pues sí, ha sido un gran cambio en mi vida. Sí, antes era como, no me toques. Es como de, sí, te quiero. Hemos Una ido por ahí. palmadita en la espalda. Sí. Hemos trabajado los abrazos. Hemos los trabajado abrazos, los los abrazos. abrazos. Sí. Sí, ya. Yo creo que en mí lo que más ha cambiado, cómo me veo. O sea, siempre justo. O sea, como la percepción Sí. que tenía de mí como persona. Como que antes, como que no le daba valor a mi persona. Y creo que eso cambió un montón cuando me empecé a acercar a Jesús. Como que ahora entiendo que, claro, que tengo valor y para él soy súper importante. Y es bonito, o sea, te transforma. Creo que Sí. todo en tu vida transforma. Solo el pensamiento de saber que tienes valor para alguien, eso te cambia. Sí, Bastante. cambia completamente. Sí. Y Fer, ¿qué ha sido lo que más agradeces en este cambio, en todo este proceso que has vivido? Uy, que nunca me ha dejado. O sea, yo creo que lo que es más sorprendente, digo, creo que hay veces que tú estás como que en ese, como sube y baja, pero que nunca me ha dejado, que siempre he visto como su mano, que siempre he visto su provisión. Tengo mucho más que les puedo como platicar de cosas que ha hecho, que en mi temporada, obviamente yo creo que todos pasamos por ciertas temporadas, ¿no? Como una temporada muy emocional, Sí. de que, conocí del amor de Jesús y estás todo así eufórico, ¿no? Punch de Wow. energía. Ajá, pero ya también esa parte donde empieza a transformarte, donde te empiezas a ser como Sí. consciente de tu pecado, Sí. consciente de tu condición humana, corrompida, rota, herida. Y saber que hay cosas que tienes que cambiar, ¿no? Hay cosas que tienes que dejar y que a veces Claro, también. renunciar. Sí. Yo creo que la parte como más difícil y que agradezco también fue cuando tuve que renunciar a mis sueños. O sea, renunciar a lo que yo quería. O sea, yo quería ejecutar mi carrera y ejercerla como completamente y yo así me proyectaba, ¿no? Gracias a Dios he tenido como, y ahora sé que viene de Dios, como ese don como de ser una persona como muy multidisciplinaria, es como donde me pongas, ahí. Ujú. Y nomás enséñame cómo y yo lo hago. Sale. Así Sí, como sí. que muy versátil, muy así, muy habilidosa. Y pues mi trabajo me daba la posibilidad de poder desarrollarme como al 100, ¿no? Y siempre tuve como mucho reconocimiento, mucho así. Entonces, estando en mi etapa de Cristo y estando como en la etapa como de crecimiento profesional, llegó un punto donde literalmente tuve que elegir. O sea, fue como de o renuncias a este sueño Sí, me acuerdo. o me sigues. Literal, o sea, esa fue la decisión y renuncié a mi trabajo.
y me quedé un año sin trabajar. Y no me faltó nada. Fui testigo. Es correcto. Entonces, en ese año y actualmente ejerzo mi carrera, cumplí mi sueño porque estoy como gerente de una empresa en el área que me gusta, pero a la manera de Jesús, ¿sabes? Sí, no Y a al la tiempo. tuya. Y al claro, tiempo de al tiempo Jesús, de Jesús. porque ese era un anhelo de mi corazón. En ese día renuncié a mi modo, renuncié a todo eso. Entonces es como que él me proveyó, cumplió ese anhelo que tenía en mi corazón. Y pues lo estoy viviendo, es el sueño, ¿no? Es el sueño. Y eso es lo que agradezco bastante, que no me ha dejado, que siempre me ha escuchado, que mis oraciones se han cumplido claramente. Y cómo ha sido tan fiel conmigo en todos los aspectos. Es como que esta semana una joven me preguntaba, dice, es que, o me decía como también en su crisis pues sí, como esas crisis existenciales que luego tenemos, y me decía como, es que no escucho a Dios, es que no veo a Dios, y yo empecé así a llorar mucho cuando me escribió eso. Y es que es en serio que no puedes verlo, es como de simplemente asómate, o sea, como que ve el cielo. Sí. O sea, respiras. Sí. O sea, digo, es que a veces queremos ver a Dios como de una manera... super manifestación. No, sí, sobrenatural, así, sí, ¿no? sí. Y es como que Dios es tan sencillo. Sí. Y tan detallista. No, y a veces perdemos el enfoque de esos detalles. O sea, solo el hecho de estar respirando es algo súper importante. Claro, no respiras y te mueves. No respiras y te Claro. mueves, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es... A veces a mí sí me gusta como estudiar un poquito lo que es la anatomía, y a veces descubro cosas que digo, ¿qué? Wow, o sea, somos perfectos, Claro. y solo eso, el funcionamiento correcto de un cuerpo es un milagro todos Claro. los días, pero a veces perdemos ese enfoque, es la realidad. Sí, porque ya es algo como muy normal, ¿no? Sí, Es como, te pues acostumbras. sí, respiro, pues sí, tengo piernas, tengo Te brazos, ¿no? Te O acostumbras sea, a lo simple. Sí. Te acostumbras a lo simple, pero cuando no lo tienes o te duele, Exacto. ahí es cuando te das cuenta del valor que tiene. Exactamente. Sí, Claro. sí. sí, Está sí. bien dicho, Fer. Qué fuerte. ¿Y tú, chava? Yo, el saber que no estoy sola. O sea, es que eso es, como dice Fer, que puedo ir caminando por la calle y yo sé que no voy sola. O sea, yo sí soy de las personas que ve a Dios en hasta las cosas más chiquitas. Me gusta un montón salir a caminar, el cielo, los árboles. Yo veo los árboles y digo, wow, las flores, porque ya soy la señora de las flores también. Claro, sí, sí. Es que Ya es estoy otra en mi etapa. etapa de macetas y semillitas, o sea, y yo las veo crecer y los colores y yo digo, wow, Wow. o sea, esto definitivamente Dios está reflejado y agradezco un montón como poder verlo, porque ayuda a Dios en esos detallitos bien sencillos, como que es de que sale una florecita y siento que es como Dios diciéndome, te quiero, te amo. Sí. Y no sé, me hace como súper feliz saber eso, que no estoy sola, y lo agradezco un montón, o sea, porque sí tuve etapa de donde yo, o sea, sí pasaba como por episodios de que estaba deprimida, de que soy la persona más sola del planeta, ¿no? Entonces cambió mi perspectiva en ese sentido y agradezco un montón eso, saber que no estoy Que no sola. estás sola. Sí, wow. Sí, yo creo que eso es lo más primordial y de lo que más deberíamos estar agradecidos, ¿no? O sea, que Sí. su presencia siempre está en todo momento, en todo lugar. Y sí, la parte, bueno, a mí como esa parte de que nunca me ha faltado nada, o sea, a pesar de que ha habido como enfermedad, o sea, de que, me sentí mal o algo, pues ahí está Dios, ahí está Él cuidándome, ¿no? A lo mejor en cosas como alimento también, o sea, un tiempo que sí era como... mi mamá no tenía trabajo, solamente yo, y ganaba súper poquito, iba a la uni, pues pagar camiones, material, o sea, todo eso es como de que, wow, Dios, ¿cómo vivíamos con tan poquito? Nunca nos faltó la comida, nunca nos faltó en qué transportarnos, ni el agua, la luz, o sea, Todo. salía Sí, para sí. todo, ¿no? Y es como, wow, Dios, tú eres bueno y eres fiel con tus hijos, ¿no? Y creo que sí, esa parte... Es muy Es importante. muy importante y es muy bonito poder tener a Dios en nuestras Sí, claro, vidas. en lo simple. En lo simple. Sí. Ujú. Y Fer, yo quiero preguntarte, aquí siempre les pedimos que den consejos. ¿Qué consejo le darías tú, por ejemplo, a alguien que está quizá dudando de si acercarse o no a la iglesia, a Cristo? O a lo mejor está como que ya dentro de la iglesia, pero como que lo duda. ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que creo que es con lo que más trabajamos.
Uy, bueno, yo creo que una de las cosas, yo veo muchos jóvenes, por ejemplo, en mi iglesia, que van solos a la iglesia. Y yo realmente me identifico mucho con ellos. Sí. Y son como a ellos, más que nada como que es empatía. Y yo les digo, no desistas, no desistas, confía en Dios, Dios te respalda, Dios siempre te va a dar esa valentía, te va a dar las palabras, te va a dar el tiempo, pero no desistas, como tú continúa buscándolo a Él primero, no tanto como el querer adjudicarte esa super bandera de yo los voy a salvar a mi familia, porque no es así. Tu labor es ponerte de rodillas y orar para que Dios haga. Tú pones la semilla, Él es el que hace. Es como tampoco te frustres, porque yo también conozco muchos jóvenes que como, es que mi familia no viene y esto no, es como de tu labor es orar por ellos. Tu labor es reflejar a Jesús donde quiera que tú estés, super. Y poder mostrarles un poquito del amor de Dios en tu persona con ellos. Y ese es como el mayor ejemplo que vas a poder dar. Y la otra, para quienes están como acercándose, como que tienen esa duda, como algo así, muchas de las veces o de las causas, el por qué no se acercan a la iglesia, sobre todo los jóvenes, es porque creen que tienen que estar perfectos para acercarse a Dios. Y es como de no, la respuesta es no, o sea, tienes que acercarte tal cual estás, en esa condición, para que Dios empiece a obrar en ti. Y en esa condición que tú estás, Dios va a trabajar. Es como de mientras tú te acerques con esa humildad, con ese reconocimiento de tu condición, Dios va a obrar. O sea, es como no tienes que estar perfecto, nadie lo somos. Nadie, o sea, la iglesia es un hospital. Y ahí vamos todos los que estamos enfermos espiritualmente, que necesitamos de Dios y nos apoyamos los unos a los otros y que no están solos. No están solos, hay una comunidad. Yo les hablaba a mis jóvenes hace no mucho, somos una red espiritual y tenemos que apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Carguen sus cargas los unos con los otros, apóyense los unos a los otros y no estás solo. Aunque tú te sientas que estás solo, no estás solo. Y sería eso, sean valientes, esfuércense y acérquense con la convicción de que Dios está ahí, siempre está ahí. Sí, y creo, algo que mencionabas, como que a veces lo reflejamos solamente con las personas que no crecieron en una casa cristiana, ¿no? Pero hasta dentro del ambiente cristiano, pues también llega a pasar. Bueno, a mí me llegó a pasar esa parte, como de que es que no soy perfecta para ti. Dios es como de, no me importa si no eres perfecta, o sea, yo te amo así tal cual eres, ¿no? Claro. Obviamente, pues hay que cambiar cosas, ¿verdad? Pero sí, también hablando como pues a esos jóvenes que están creciendo en la iglesia cristiana, ¿no? Sí, porque creo que es que como humanos a veces somos un poco crueles en el sentido de que, ya fallaste, pues tonto, ¿sabes? Claro, sí. Y no, o sea, saber que Jesús... A mí me encanta la historia de Pedro, porque Pedro era como, sí, yo lo golpeo. Y era súper arrebatado y al final... Cuando niega a Jesús, o sea, yo creo que es de las cosas más fuertes, o sea, lo negó, no una, 3 veces. 3 veces. Y que Jesús lo abrazara y como que, ¿sabes qué? No me importa, me negaste, pero no pasa nada, o sea, yo sé que tú me amas, ¿no? Pero cómo tuvo que reafirmarlo, porque también, pues, me imagino el Pedro ahí bien, y yo lo hice, ¿no? Sí, qué fuerte. Yo creo que yo también hubiera estado como, soy popó. Pero eso es como el consejo también para mí, ¿no? O sea, no te rindas. Vas a fallar porque sí, o sea, somos humanos y la naturaleza humana, no sé, nos lleva siempre a eso, pero no se rindan, chicos. Dios está ahí para nosotros y también para ustedes. O sea, si estás escuchando esto y lo dudas o no sabes qué está pasando y si acercarte o no, o estás pensando en alejarte, no lo hagas. O sea, tienes una comunidad, la verdad es que eso también es muy importante, tener con quien estar ahí, que te respalde, que te levante, pero Dios está para ti principalmente, ¿no? Entonces, saber que no estamos solos, eso es muy importante. Así es. Ay, pues vamos cerrando este super episodio. La verdad, estoy a dos de llorar, amiga. Ya sé. Estoy aquí como que con mi lagrimita. Yo me controlé. Que traigan un Kleenex. Muchísimas gracias, Fer, por acompañarnos. Podemos ver a Dios reflejado en tu vida. Amén. Y eso es muy importante, el ejemplo, ¿no? El saber que Dios está ahí y que brillas por su amor. Gracias por acompañarnos. No sé si quieran agregar algo antes de cerrar el episodio, Joyce. Yo pues sí, agradecerte también. Nos hemos visto
pocas veces hemos ajá. platicado muy poquito, y el poder platicar aquí y conocernos, pues me da mucho gusto, de verdad. Coincidimos es muy más de lo bonito. que queremos. Sí, de verdad, sí. sí. Es muy bonito poder conectar con más personas y poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Entonces, muchas gracias por venir. No, pues muchas gracias por invitarme. Creo que me siento muy tranquila. Esa Sí. paz aquí sobreabundó. Y que bueno, que todo esto que platicamos sea de edificación y ayuda Sí. para los que puedan como escucharlo. Y realmente, o sea, yo creo que no existimos por casualidad, no existimos porque hay así nada más, sino que Exacto. tenemos un propósito. Claro. Y esto está hecho también con un propósito. Entonces creo fielmente que Dios va a hacer cosas maravillosas con este podcast también. Sí, amén, Entonces, amén. pues gracias, pues toda la gloria a Dios Sí. por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Realmente yo también he visto mucho crecer a Gloria, viendo como ese como reflejo de Dios también. También ha tenido luchas, también esto. Nos hemos acompañado en unas muy fuertes Sí, sí, sí. y hemos sido como de bendición una con la otra. Y pues que Dios siga haciendo, que Dios siga Sí. obrando y pues amén a lo que venga, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Fer, de verdad. Y chicos, quien esté escuchando este podcast, muchísimas gracias por acompañarnos. Si esto que acabas de escuchar tocó tu corazón y no tienes con quién platicarlo, déjanos un comentario. Con confianza estamos aquí para ustedes. La verdad es que es la intención de hacer este podcast, poder escucharlos a ustedes, conocer sus historias y saber que esto también está bendiciendo sus vidas, porque ha bendecido un montón Sí, la nuestra muchísimo. sin siquiera haberlo pensado así, pero sí nos ha hecho crecer y esperamos que esto también resuene contigo. No olvides que Dios te ama y que Él está ahí para ti. Muchísimas gracias por su tiempo, chicos, los queremos y nos despedimos. Hasta Bye. luego.